Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera. ¿Sabe que hoy me ministraba el Señor con una palabra? Y esta enseñanza se llama Cerrando Puertas. Amén. Cerrando Puertas se llama, exactamente. Mire, en el libro de Mateos, capítulo 12, versículo 44 dice: entonces dice, me volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la encuentra desocupada, barrida y adornada. Amén. Otra traducción dice: regresaré a mi casa de donde salí. Cuando regresa, encuentra a ese hombre como una casa desocupada, barrida y arreglada. Otra versión dice, todo el mismo versículo, entonces dice, volveré a la persona de la cual salí, de modo que regresa y encuentra su antigua casa vacía, barrida y en orden. ¿Sí? ¿Ha leído lo mismo? Amén. ¿Sabe que el versículo 45 dice también: entonces el espíritu busca a otros 7 espíritus más malignos que él, y todos entran en la persona y viven allí. Entonces esa persona queda peor que antes. Amén. Ese dice el versículo 45. Pero el versículo 43 dice: cuando un espíritu maligno, que significa impuro, sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero no lo encuentra. Amén. Ahora, muchas veces uno se encuentra repitiendo ciclos, muchas veces uno se encuentra repitiendo situaciones, pasa por la liberación, capaz que viene y uno ministra liberación. Ustedes saben que somos una casa que ministra muchísima liberación, ¿sí? Entonces, quizás usted viene unos días de las reuniones y uno es libre y salen los espíritus, pero después algo pasa en el trayecto de la semana que nuevamente esos espíritus vuelven, o algo está sucediendo, ¿sí? Ahora, el versículo 43 dice que el espíritu maligno, ¿sí?, era el que estaba en esa casa, ¿sí? ¿Qué quiere decir maligno? Un espíritu maligno significa alguien que daña, alguien que causa trastorno con violencia. También significa algo impuro, también significa lujuria, demoníaco, el mundo. Eso es lo que significa un espíritu maligno, ¿sí? Dice que andaba por lugares secos buscando reposo y dice que no lo halló. Amén. Ahora, ¿por qué los espíritus buscan? Dice que estaban en los lugares secos, pero no buscaban reposo. Porque en cierta forma, cuando hablamos de lugares secos, hablamos de desiertos muy secos, tenebrosos, hablamos en ciertas formas del inframundo. Y ustedes saben que los espíritus operan desde el inframundo, pero ellos allí no encuentran el descanso. Es por eso que ellos buscan un cuerpo para poder operar, habitar y poder en cierta forma sí ejecutar un diseño de las tinieblas. La palabra dice que somos hijos del Dios Altísimo. La palabra dice que antes, cuando habitábamos en el pecado y desconocíamos la verdad del Mesías, dice que éramos hijos de Hasatán, porque andábamos continuamente en pecado. Pero cuando se nos revela y viene el Padre a nuestro encuentro y permitimos que sea Dios en todo su amor, Él nos saca de tiniebla, nos traslada a luz y dice que somos nuevamente adoptados como sus hijos amados, ¿verdad? Usted sabe eso, ¿sí? Ahora, dice, la palabra dice, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, ¿sí? Dice que era su casa.
¿sí? Ahora, cuando hablamos de casa, también el versículo habla de hombre. Esta casa, ¿sí? Esta casa es donde vienen a habitar esos espíritus. O sea, desde que antes que fuera libre, ese espíritu ya estaba gobernando, habitando en esa casa. O sea, que ese espíritu conoce esa casa. Amén. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. ¿Sí? Dice que era su casa. Ahora, esto tiene que llevar en cierta forma a pensar, te tiene que llevar a pensar, a meditar de cómo eras antes y de cómo estás hoy. Quizás antes, pastora, llevaba una vida media ahí desordenada. Quizás antes, pastora, y era medio mentiroso, y antes era medio celoso, y antes me gustaban los vicios, y antes, bueno, era una persona depresiva, era una persona que constantemente pensaba en la muerte, era una persona que quizás tenía rechazo, era una persona quizás que en cierta forma era antes me gustaba, qué sé yo, la pornografía, antes tenía quizás orfandad, antes quizás había sufrido abuso, antes quizás eras rencoroso, antes quizás eras adicto a los juegos, quizás eso era antes y quizás hay mucho más que usted puede decir, usted conoce cómo es su casa, ¿verdad? Entonces antes era eso. Entonces antes cuando estabas de esa manera, el espíritu operaba, el espíritu gobernaba y el espíritu en cierta forma habitaba. Amén. Estaba en su casa cómodo, haciendo, trayendo en cierta forma, legalizando las actas que continuamente están sobre las personas. Las actas de muerte, las actas de maldiciones, las actas en cierta forma de iniquidades que contraen un montón de cosas, ¿sí? Ahora dice que el espíritu cuando llega la halla desocupada, la haya barrida y la haya adornada. Amén. Otra dice que la haya vacía. Amén. Ahora, cuando muchas veces uno dice, bueno, pero si Cristo ya me limpió, transformó mi alma, limpió, me sanó mi cuerpo y mi espíritu, ¿sí? Mi espíritu continuamente estaba deleitándose en la presencia de Dios. Pero de repente quizás usted me diga, pero algo pasó. Algo pasó porque ya no me encuentro, pastora, en el primer amor. Me cuesta orar, me cuesta ayunar, me cuesta leer las escrituras, me cuesta perdonar. Me siento muchas veces con enojo, me siento muchas veces con gritería, me siento muchas veces como que algo sucede y miro a mi esposo y como que siento que no lo amo. Es como que digo, ¿y de dónde salió este? Y vos lo escogiste, ¿sí? Y quizás un montón de cosas. Y usted dice, no entiendo qué pasa. Pasa que hay puertas abiertas. ¿Amén? Entonces, pero dice la palabra que observa su casa y estaba vacía. ¿Cómo estaba la casa? Vacía. Ahora, ¿qué quiere decir vacío? Vacío quiere decir que es ausencia de Dios. La ley del vacío en el ámbito espiritual quiere decir ausencia de luz. Amén. Entonces, cuando hay vacío, hay ausencia de Dios, hay ausencia de luz, quiere decir que hay presencia de tinieblas. Amén. Dice que estaba barrida y adornada. ¿Qué significa barrido? Barrido significa una acción de barrer polvo, basura o desperdicio que se arrastran al barrer, que se van sacando, ¿sí? Y adornar significa, en cierta forma, cuando está adornado, simboliza dones, simbolizan talentos y a veces también simboliza la palabra que uno recibe. O sea, que si en tu vida hay desorden y por más que tengas talentos muy bonitos y grandiosos y tengas dones muy lindos, que creo que todos tienen dones y talentos y que todos en algún momento han recibido una palabra, ¿sí? Pero si la puerta está abierta, si continuamente donde vienen a operar estos espíritus, le puedo asegurar que hay ausencia de Dios.
Amén. Ahora, ¿por qué el espíritu inmundo o maligno pudo entrar a esa casa? Mira a tu hermano y decirle, ¿por qué? Ay, qué chuma. ¿Por qué? ¿Sí? ¿O por qué la reconoce como su casa? Mire, primero entró a su casa porque la puerta estaba abierta. Amén. El espíritu inmundo entra a su casa, viene, dice que viene el espíritu, dice que se había ido porque había administrado liberación, había administrado sanidad, había sacado toda la inmundicia, dice que se va, anda por el desierto, anda dando vueltas y no haya reposo. Entonces dice que vuelve a su casa, comienza a observarla, comienza a darse cuenta que la puerta está abierta. Entonces entra y comienza a darse cuenta que la casa está desocupada, o sea, está vacía, está barrida y está adornada. Y usted dirá, pero está buenísima la casa. No, no está buenísima, porque el espíritu pudo entrar y pudo observar que esa casa está sin la presencia de Dios. Amén. Segundo, la reconoce porque había vacío, por eso la reconoce. Y sabe que algo que los espíritus saben de reconocer casa es por el olor, por el olfato, ¿sí? Porque algo que uno puede sentir en el olfato, cuando usted deja quizás basura o anda algo, usted reconoce que anda algo que anda medio mal. Y sabe que se dio cuenta este espíritu que estaba vacío, que había ausencia de luz. ¿Qué nos enseña? Que por más que tenga dones, que por más que tengas talentos, que por más que tenga una palabra extraordinaria, pero pastora, vino Sotero, me ministró, me dio una palabra profética extraordinaria, fui y toqué el tercer cielo, pateé a Satanás y todo, pero si en el trayecto de todos estos días sobre tu vida empezaste a enojarte, empezaste a criticar, empezaste a decir malas palabras, te empezaste montones de cosas, quiere decir que solamente vino la palabra, vino la semilla, pero todavía hay ausencia de luz, por cuanto todavía hay operando sobre tu vida espíritus inmundos. ¿Amén? ¿Me van entendiendo? ¿Amén? Bueno, ahora, ¿qué quiere decir esto? Que por más que el Espíritu Santo haya barrido tu casa, haya sacado la basura, haya sacado los desperdicios, si la puerta está abierta, tarde o temprano alguien va a entrar, ¿sí? Y la va a habitar y va a poner sus cosas. Si usted se va a dormir, más en estos tiempos, y según el barrio, si usted se va a dormir y se va a dormir y deja las ventanas y deja las puertas abiertas, al otro día, ¿qué va a encontrar? Nada. Robaron hasta el pan que tenía en la mesa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le está dando la legalidad a alguien que está pasando que venga a introducirse sobre su casa y venga a saquearla. ¿Amén? Ahora, cuando hablamos de vacíos, hablamos también de alguien que está ocioso. Hablamos de alguien que está sin ocupación. ¿Qué quiere decir sin ocupación? Cuando en el ámbito espiritual yo soy una persona desocupada, quiere decir que yo no estoy cumpliendo la función que Dios puso sobre mi vida. Quiere decir que lo que Dios habló para mi vida, que lo que Dios determinó para mi vida no está funcionando porque estoy desocupada, porque estoy ociosa, porque no quiero orar, porque no quiero ayunar, porque no quiero meterme, pastora, porque me cuesta por lo otro y por lo otro y por lo otro. Por lo tanto, soy una persona que no está cumpliendo la asignación. Amén. Alguien que está en vacío es alguien también que mora en los abismos de la muerte. Alguien que tiene falta o carencia o ausencia de alguna cosa, o sea que tiene ausencia de Dios, carencia de luz, carencia de palabra, carencia del Espíritu Santo, carencia de la mente del Mesías. Es alguien sin diseño, es alguien sin fruto, es alguien sin propósito, alguien que está cargado de tiniebla, es alguien que no puede dar fruto
fruto del Espíritu Santo. Es alguien que no tiene diseño. Y alguien que no tiene diseño del Mesías es alguien que no tiene identidad. Y alguien que no tiene identidad es alguien que tiene una puerta abierta por causa de la orfandad. Amén. Alguien también con puertas abiertas tiende a repetir ciclos destructivos sobre su vida. Amén. Cuando se repiten esos ciclos por causa de las puertas abiertas, cada vez que viene, que comienza un tiempo, un periodo o un mes o una fecha de algo, muchas veces se repiten esos ciclos. ¿Cómo es eso, pastora? Quizás usted el año pasado, en el mes de septiembre, quizás hubo un quiebre sobre su familia y alguien se quedó sin trabajo. Después pasó un tiempo, esa persona volvió a encontrar trabajo y quizás ahora volvió en septiembre y te diga, pastora, ¿sabe qué? Otra vez, en la misma fecha perdí el trabajo, en la misma fecha pasó algo. Son ciclos que se repiten, ciclos destructivos. Amén. Depresiones que se repiten, ansiedades que se repiten, violencia que se repiten, separaciones, montones de cosas que se repiten por causa de estos ciclos que se activan y continuamente lo que hacen es destruir. Amén. Ahora, miren, uno puede ser libre al instante. ¿Sí? Podemos comenzar a liberar y puede pasar algo glorioso y usted se va libre de todo espíritu. Amén. Es fácil echar fuera a los demonios. Cuando alguien está bajo la autoridad del Mesías, hay autoridad. Por lo tanto, los espíritus saben quién tiene autoridad, se sujetan y en el nombre de Jesús ellos se van. Amén. Eso es muy fácil de echar fuera demonios. Quizá usted diga, pastora, porque usted está acostumbrada. ¿Sí? Pero ¿sabe qué? Lo difícil muchas veces es mantenerse en la liberación. Entonces, como a muchos les cuesta mantenerse en la liberación, es por eso que se abren las puertas. Y a veces esas puertas se terminan convirtiendo en portones, donde comienzan a venir más espíritu continuamente. Amén. Ahora, mire esto. Cuando hablamos de casa, ¿sí? También hablamos de generaciones, ¿sí? Por ejemplo, Elí, usted conoce al sacerdote Elí en las Escrituras, ¿verdad? Bueno, sigamos. Elí, ¿sí? Fue nombrado y levantado como uno de los sacerdotes, como un ministro que por muchos años estuvo ministrando en el templo, estuvo ministrando a la familia, estuvo ministrando al pueblo, ¿sí? Pero algo que pasó sobre este sacerdote Elí, que no supo mantener la puerta cerrada de sus generaciones, ¿sí? Dice la palabra que sus hijos tenían tantas puertas abiertas que Dios los consideraba como hijos de los Nefilín. Los Nefilín provienen de los hijos de Hasatán, provienen de los hijos, ¿sí? De los ángeles caídos. Son en cierta forma, es una generación apartada, es una generación el cual está sin Dios, es un Nefilín, es alguien perverso en cierta forma. Y si usted comienza a ver la historia de Elí y ve la historia de los hijos, eran perversos. Eran alguien que podían estar en la casa de Dios. Era alguien que podían en cierta forma venir y hablar. Sí, quizás conocían las Escrituras, pero no tenían el lenguaje del Mesías. Eran hijos de la desobediencia. Y el padre, ¿sabe qué había dicho Jehová? Jehová se había cansado en cierta forma, porque Jehová le había hablado a Elí, le había hablado, ¿sí? Para que vaya y corrigiera en cierta forma a sus hijos. Pero ¿sabe que Elí, cuando se entera de lo que hablaban sus hijos, de los pecados, de las aberraciones que cometían sus hijos, lo que hace Elí le dice, hijos míos, ¿qué es esto que ha llegado a mis oídos? ¿Cómo es esto que están haciendo en cierta forma, están cometiendo pecados? Y hasta ahí llegó todo. No viene así una instrucción de decir, bueno, hijos míos, vamos al altar de Jehová, vamos a arrepentirnos, vamos a humillarnos para que venga la misericordia de Jehová, venga el favor de Jehová y pueda sanarnos, pueda purificarnos, pueda redimirnos y ustedes vengan ese arrepentimiento y se quebrante todo esto de una vez por todas. No pasó nada. ¿Y sabe qué? Como no hubo un Elí
un Elí que cambió, un Elí que no pudo cambiar sus generaciones, que no mantuvo las puertas cerradas de su casa generacional. No había un lenguaje del Mesías, sino que sobre sus hijos había el lenguaje de perversión. Entonces no estaba la forma del carácter del Mesías sobre los hijos de Elí. Entonces dice que no había palabra sobre ellos, no había palabra de vida, no había palabra de luz, no estaba la palabra del Mesías sobre ellos. Entonces ellos eran hijos de tinieblas, dice las Escrituras. Es más, dice la palabra que cuando ellos mueren en la guerra, una de las esposas estaba embarazada y ese mismo día da a luz un niño, da a luz y esa mujer muere. Pero dice la palabra de Dios que ese niño es llamado Icabod, que significa sin gloria. O sea, que esa generación, todas mueren ahí. Y esa generación quedan sin gloria por causa de alguien que no se atrevió a velar en las puertas, por causa de alguien que no cerró las puertas generacionales. ¿Amén? ¿Me va entendiendo? También nos encontramos con David. David, por más que era el escogido de Dios, no pudo mantener la puerta cerrada. La palabra dice que él había sido gestado en el vientre de su madre por causa de adulterio. La historia, cuando usted sigue leyendo, dice las Escrituras que él repite el mismo ciclo cuando se mete con una mujer casada. ¿Sí? Entonces lo que hace cuando él se mete con una mujer casada, manda en cierta forma a matar al marido de esa mujer, la trae al palacio, la toma como su esposa y dice que queda embarazada, pero ese niño al nacer, nace muerte, ¿sí? Entonces queda embarazada, el niño muere. Y ¿sabe qué? La historia sigue, porque dice la palabra que luego uno de los hijos de David, que es Amnón, ¿sí? Dice que comienza a llamarle la atención de su hermana Tamara, ¿sí? De Tamar, ¿sí? Entonces lo que hace él, comienza a buscar y alguien le aconseja que la tome por la fuerza. O sea, se la lleva, la toma por la fuerza y lo que hace ese hermano sobre su hermana, comienza a introducirla y violarla, ¿sí? Entonces, mire qué tremendo esto. ¿Usted cree que David hizo algo? David escuchó lo que había hecho su hijo Amnón, pero no hizo nada, no juntó a sus hijos, no trajo orden, no clamaron a Jehová para que interviniera sobre ese caso, no pidió la sabiduría a Dios para actuar con sus hijos. Entonces, como nada pasó, como David escondió y lo tomó así como si nada todo eso, alguien comenzó en cierta forma, comenzó a almacenar en su alma enojo, ira, bronca, y ese era Absalón. Absalón se enojó tanto que comenzó a gestar en su mente, comenzó a gestarse sobre su alma el odio, la bronca, el rechazo por su padre. Es por eso que vemos a Absalón queriendo usurpar el trono de David, tomando las mujeres de David, tomando el palacio de David, poniéndose a las puertas de David, queriendo usurpar y queriendo levantarse como rey. ¿Por causa de qué? Por causa de una situación, de un problema que nadie actuó, que ese padre no actuó. Entonces lo que hace este Absalón, comienza a gestar un diseño y era de asesinar a su hermano. Y dice la palabra que Absalón asesina a su hermano. Lamentablemente también vemos que Absalón muere tras montones de cosas que comienzan a pasar, ¿sí? Ahora, hubo aquí un padre que nunca fue responsable, ¿sí? Entonces, yo quiero que ustedes entiendan esto. Puertas abiertas que comenzó por algo y como no se cerraron, el espíritu trajo otro espíritu peor y dañó y quebrantó y mató un diseño familiar generacional. Amén. Entonces, papá, mamá, toda puerta que ustedes no cierren hoy, esas puertas van a permanecer abiertas y van a venir espíritus peores y van a afectar sus generaciones. Amén. Mire, el libro de Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 6, dice: y David estaba muy angustiado por la gente. La gente hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado. ¿Cómo estaba el pueblo?
amargado. Cada uno a causa de sus hijos y de las hijas de David. Mas David se fortaleció en el Señor. El pueblo estaba amargado, estaba enojado por el comportamiento de los hijos de David. Habían puertas abiertas y la gente se estaba amargando porque el rey no estaba haciendo nada. No estaba trayendo corrección sobre los hijos. Mire, Hebreos 12:15 dice, mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Una puerta de amargura que no esté cerrada, no tan solamente va a afectar tu vida, sino que también va a afectar a muchas generaciones. Porque la amargura, ¿sí? La amargura se traspasa, la amargura se hereda. Y cuando no se arranca esa raíz de amargura, comienza a producir en cierta forma, no tan solamente la puerta abierta, sino que comienza en cierta forma a dividir diseños de familia, a dividir matrimonio, a dividir hijos, a dividir ciudades enteras, a dividir naciones enteras. ¿Por qué? Porque la amargura ramifica hacia adentro, que se les he enseñado ya sobre la amargura. Si usted sabe que la amargura ramifica hacia adentro y no tan solamente su raíz penetra todas las áreas de su vida, sino que también va formando asideros de espíritus demoníacos, va formando costumbre, va formando malos hábitos destructivos y ahí a través de la amargura operan espíritus. ¿Qué espíritus pueden operar a través de la amargura? Pueden operar el espíritu de enojo, el espíritu de ira, el espíritu de gritería, de gritos, de maledicencia, de quejas, etc. ¿Por qué? Porque la amargura también produce cadenas de iniquidades. ¿De dónde sacó esto? Mire, en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 23 dice, porque veo que estás en hiel de amargura. Algo que está en hiel. ¿Alguna vez alguien tuvo alguna acidez? Así como que, ay, tengo una acidez que... Oh. ¿Le ha pasado? ¿Sí? Tome hacia top. ¿Sí? Entonces, porque estaba en hiel de amargura y en cadena de iniquidad, ¿sí? Y en cadena de iniquidad. O sea, ¿qué es una cadena de iniquidad? Una cadena de iniquidad está formada por eslabones que contienen pecados, que contienen maldiciones, que contienen enfermedades, brujerías, hechicería, pactos, pobrezas, miserias, tragedias, inmundicia, etc. ¿Sí? Y toda iniquidad que no se corta afecta las casas generacionales por causa de espíritus que tienen la legalidad de seguir habitando. ¿Cómo es eso? Ustedes saben que cuando ustedes nacen, están en el vientre de su madre, sí, hay un ADN natural. Usted nace con el diseño de papá, de mamá, los ojitos, el pelo, todo de papá y de mamá, ¿sí? Así que mire a su padre y a su madre y bueno, ¿qué le va a hacer? Hay lo que hay. ¿Sí? Entonces, pero en el ámbito espiritual también pasa esto. Hay un ADN, en cierta forma, una iniquidad maldita que uno hereda por causas de pecados, de maldiciones, de pactos, de hechicería que han cometido nuestros ancestros, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos y todo lo demás, ¿sí? Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Que usted se va a ir a enojar con su papá, con su abuelo, con su tatarabuela por la vivencia que tuvieron? No. Al contrario, que cuando esto se te revela, es más cuando te tenés que meter a la presencia de Dios y comenzar a pedirle perdón a Dios por las situaciones, por los pecados, por las hechicerías. Capaz que tu economía está muy mala y no entendés por qué. Quizás tus abuelos practicaban la hechicería, quizás iban, cuando cobraban sus billetitos, iban y como no podían salir de la pobreza o tenían situaciones, iban a los brujos, iban a los hechiceros para que le leyeran las cartas, para que le hicieran algún trabajito para prosperar. Eso habla de maldiciones que están afectadas y están arraigadas dentro de la iniquidad. Pero como no se cierra la puerta, sigue afectando la generación y quizás por eso también tu economía está dañada.
Amén. ¿Me va entendiendo? Y así viceversa. Hay montones de cosas que les puedo decir, pero no me va a dar el tiempo. El libro de los Salmos, capítulo 127, versículo 1 dice: si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hace guardia los vigilantes. O sea, que ¿quién tiene que edificar nuestra casa? Dios. La palabra dice que cuando la casa es edificada en arena, por más que venga la ola, se la va a arrastrar y se la va a llevar. Pero si la casa está edificada en la roca, que es Cristo Jesús, podrán venir viento, podrán venir tormenta, podrán venir crisis, distintas situaciones, pero no vas a ser derribada porque estás arraigada y cimentada en la roca que es Cristo Jesús. Entonces, pastor, ¿y cómo hago entonces con esta casa? Que la palabra dice que es casa del Espíritu Santo, pero como veo, pastora, parece que no está el Espíritu Santo, hay otra cosa. ¿Cómo hago? Permití que sea Dios trayendo el diseño original. Porque muchas veces hemos sido enseñados por cultura, por dogmas, por filosofías, por fábulas, que la palabra habla de fábulas de viejas, ¿sí? Por costumbres. Entonces estamos lejos del diseño original. Estamos formados y en nuestra casa hay un orden que no proviene de Dios. Sí, entonces mi casa yo la veo que está buena, pastora, pero cuando le pedimos a Dios que venga a ordenar nuestra vida, le puedo asegurar que lo primero que va a provocar es un desorden. Porque nuestro orden es muy distinto al orden de Dios. Nuestra voluntad es muy distinta a la voluntad de Dios. Amén. Ahora, mire, hay muchas puertas que uno puede tener abiertas. Quizás se puede identificar con alguna. Y si se identifica, gloria a Dios para esta noche cerrarla. Dice, hay muchas puertas, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las puertas que uno puede tener abiertas? Las puertas del pecado, la puerta de las maldiciones, la puerta de la hechicería, la puerta de la orfandad, la puerta de la muerte. Y sabe, pastora, que a veces vengo y sabe que mis padres murieron, mi mamá murió depresiva, se suicidó, y después me enteré que mi tatarabuela también se había suicidado. Y a veces vengo y tengo ciclos a veces como que me agarra una depresión, como que siento que me voy a morir, como que siento que algo va a pasar, como que siento la muerte, y pasan los años y yo vengo a la iglesia. Y a veces me siento bien y siento que todo está bien, pero de repente algo pasa. Puertas abiertas, puertas que nunca se cerraron, la puerta de la muerte, amén, la puerta de la amargura, como le decía, la amargura. ¿Sabe que la amargura se transmite de generación? Quizás hoy sí, pastora, ¿sabe que yo soy, no sé, soy como así? Bueno, así soy, mi mamá me formó así, yo salí como mi papá, yo salí como mi abuelo. ¿Y cómo era tu abuelo? ¿Cómo era tu papá? Y eran amargados. Pero siempre amargado, siempre enojado. Llegaba del trabajo mi papá, enojado. Llegaba mi mamá, llegaba de la escuela y mi mamá enojada porque tenía que lavar los platos, enojada porque tenía que lavar la ropa, enojada porque nadie le nada, enojado por esto, enojado. Yo me formé en un hogar de enojado, pastora. ¿Y cómo estás hoy? Enojado. Pero lo voy llevando, porque bueno, ya es parte de mí, así soy yo. No, es una puerta generacional que nunca se cerró. Amén. Así que mira a tu hermano y decile, esta noche vamos a cerrar la puerta de la amargura. La puerta también de la pornografía. ¿Cómo es eso? Porque a veces uno dice, pastora, ¿sabe que mi hijo de repente se metió al celular, le vino algo y comenzó a consumir pornografía? ¿La culpa es de mi hijo? No. Hubo alguien que antes ya había habilitado esa puerta. Pero pastora, ¿pero qué le va a decir que mi abuelo? ¿Qué le va a decir que mi padre si antes no estaban los celulares? Pero existían ¿qué cosas? Revistas, moteles, montones de cosas donde se activa la pornografía. Y sabe que
uno de los pecados de la pornografía, la puerta de la pornografía, a veces no se cierra porque causa vergüenza. Causa vergüenza confesarlo. Causa vergüenza decir, yo consumo pornografía. Entonces, como causa vergüenza, no se confiesa. Y como no se confiesa, no se cierra. Entonces, lo que afectó a tu abuelo, y como nunca lo confesó y nunca lo cerró, ¿sí? Esa casa vino, ese espíritu vino a una casa generacional de hijos o de nietos. Y como la puerta estaba abierta sobre los hijos, sobre los nietos, entró. Y fue y buscó espíritus peores. La pornografía que trae lujuria, que trae adicciones, que trae laxivia, que trae un montón de cosas. ¿Amén? ¿Me va entendiendo? La puerta de la gula. ¿Cómo es eso? Alimentación desordenada, ansiedad. Pero ¿sabe qué? Mi hijo es de comer así, asá, no entiendo. ¿Y quién es de tu...? No, mi abuelo era cuando llegaba, mi mamá, y comíamos, y así, y lo otro. Alimentación desordenada. Puertas que no se cierran por ansiedad, por el nerviosismo. Amén. La puerta también del desmedido amor hacia el dinero. Opera mamón. Sí, alguien que solamente quiere dinero, necesita dinero. Sí, está el dinero y bueno, después está Dios. Amén. La puerta de la falta del amor, donde está la orfandad. La puerta del orgullo y montones de cosas más. Ahora, ¿por qué? Porque los espíritus, ¿sí? Los espíritus están, ¿sí? ¿Por qué los espíritus están tan interesados en volver a su casa? Porque saben que una casa sin propósito, una casa sin destino, una casa sin sangre del Cordero y sin presencia de Dios, es una casa donde ellos podrán poner toda su basura, porque no tienen el pacto del Mesías. Una casa de tinieblas es una casa legal para que Satanás opere y ejecute todos sus diseños. Orfandades, niños que nacen huérfanos. Capaz que va a decir, pero pastora, si mi hijo tuvo a mi esposo, mi hijo tuvimos la familia, todo. Pero la orfandad es la falta del amor, la orfandad es la falta de la paternidad. Padres ausentes, madres ausentes. Por eso muchas veces vienen esos diseños que vienen en cierta forma a producir desvíos en las áreas sexuales, desvíos sobre la familia por causa del rechazo. Madre que dejó a su esposo, se fue, dejó a los hijos abandonados y era chiquito y quedaron huérfanos. Pero nunca fueron sanados, nunca fueron libres de ese pasado. Entonces ese niño comenzó con una orfandad, con una raíz de rechazo, de amargura, de orfandad, de tristeza, porque nadie pudo liberarlo de ese vacío. Se convirtió en un adolescente y como estaba con toda esa orfandad, necesitaba llenar esos espacios con algo. Por eso iba a la pornografía, por eso iba a los vicios, por eso quizás también se convirtió en alguien violento. Entonces, como fue pasando y llegó a ser joven y después llegó a la edad adulta, pero todavía la puerta está abierta. Entonces son hombres, mujeres con orfandad, con rechazo. Y es por eso cuando le hablan de Dios, lo ven a Dios tan lejos, porque comparan a Dios como un padre terrenal. Pero si mi padre y mi madre me dejaron, me pegaron, hablaron mal de mí, si mi mamá, mi papá me decía que yo era un bruto, que yo era un burro, y eso que me amaba, pastor, imagínese si no me ama. Entonces, si usted me dice que Dios es mi papá, no creo. Porque está trayendo al Padre de los cielos, lo estás trayendo a la estatura de tu rechazo, de tu orfandad. Puertas abiertas. Entonces, como ese rechazo, esa orfandad nunca se terminó de liberar, de cerrar esa puerta, se transmitió a sus hijos. Y se repiten ciclos nuevamente de violencia, de separaciones, de matrimonios repetitivos y montones de cosas por causa de la iniquidad, de puertas abiertas. Amén. Ahora, una casa que está cargada en cierta forma, ¿sí?, de todas estas enseñanzas, se convierte en cierta forma, lo que hace Satanás, se convierte en un maestro.
se convierte en un maestro para la casa. Por lo tanto, trae como enseñanza su lenguaje, sus hábitos, sus costumbres, su cultura, sus leyes y sobre todo su gobierno, pero todo perverso, todo distorsionado. Por lo tanto, esa casa tendrá la puerta abierta, escuche bien, toda puerta abierta a Satanás es una puerta que está abierta y conectada con el inframundo. Entonces, como está conectada continuamente con el inframundo y está conectada con los abismos de la muerte, eso hace que esa casa tenga una conciencia caída, una conciencia que vive conforme a una mente distorsionada, que todo te va a decir, todo me es lícito. Amén. Entonces, esa enseñanza que recibiste por tanto tiempo, no, nunca lo vas a lograr, no, mira que vos siempre vas a mirar, no, ¿para qué vas a estudiar? Si mira a tu padre, tu abuelo, terminaron apenas 7º grado y bueno, ahí están trabajando, no, vos no tenés la mente para eso. ¿A cuánto no se lo han dicho? Antes se decía mucho, ¿verdad? Entonces, puertas que están abiertas, conectadas con el inframundo, trayendo la miseria, trayendo la escasez, trayendo la incapacidad, trayendo límites que no lo vas a lograr, que no vas a avanzar, que no te mereces el amor, que no te mereces tener una empresa, que no te mereces disfrutar, que no te mereces crecer, que no tenés la capacidad de estudiar, de emprender y montones de cosas por causa de que alguien abrió una puerta y nunca la cerraron. Amén. Ahora, una casa, escuche bien, una casa que está habitada por estos espíritus es una casa que tiene puertas abiertas donde está conectada continuamente con el inframundo. Amén. Ahora, una casa marcada, una casa que está sellada, una casa que habita en el pacto de Yeshua, es una casa con diseño, es una casa con propósito, es una casa con visión, es una casa que vive en la verdad y permanece en la liberación y la libertad del Mesías. ¿Por qué? Porque mantiene continuamente sus puertas cerradas. ¿A dónde? Las mantiene cerradas en los abismos, las mantiene cerradas a las doctrinas de demonios, a las iniquidades, a todo ese pecado, a todo aquello que viene continuamente a querer golpearte, a querer violentarte, pero vos te mantenés en resistencia. El libro de Santiago dice, resistid al diablo y él huirá, y todos lo conocemos, pero cuando dice resistir, habla de resistencia, habla de firmeza, habla de que yo me mantengo en la posición de hijo y que por más que venga Satanás y que por más que quieran venir espíritus a violentar, que por más que vengan voces extrañas para confundirte, para desviarte, para separarte del propósito de Dios, vos vas a resistir. ¿Cómo resisto, pastora? Resisto en la palabra, resisto en la oración, me pongo en momentos de ayuno, comienzo a clamar y Dios me da la palabra y Dios me da la estrategia. Por lo tanto, me levanto en la intercesión, comienzo a quebrantar sus decretos de la muerte, comienzo a quebrantar los decretos de la hechicería, comienzo a quebrantar todo lo que quiera meterse sobre mi hogar. Entonces, como yo estoy resistiendo lo que dicen los espíritus, esta está resistiendo. Entonces, ¿qué hacen? Se van. No pudieron entrar, no pudieron penetrar esa puerta, no pudieron penetrar esas ventanas espirituales porque estaba cerrado, porque había una resistencia. Amén. Entonces, una casa que resiste con las puertas cerradas a Satanás, los demonios y sus espíritus no pueden entrar, no pueden venir a habitar, no pueden venir a hablarte, a enfermarte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estás oliendo a la sangre del Mesías. Amén. ¿Sabe qué? El pueblo de Egipto, cuando llegó el momento de la última plaga, el Señor dice que le dijo al pueblo que comieran, que prepararan los panes y levadura, todo eso que ya se los he enseñado, ¿sí? Que la sangre de ese cordero, ¿sí? Agarraran y pintaran las puertas de sus casas. Amén. Con la sangre. ¿Por qué con la sangre de ese cordero? Porque la sangre simbolizaba la sangre del Mesías. La sangre del Mesías tiene vida.
La sangre del Mesías tiene resurrección. La sangre del Mesías tiene vida eterna, tiene propósito. Entonces, en la noche, cuando dice que vino el ángel de la muerte y entró sobre esa nación de Egipto, de los egipcios, dice que comenzó el ángel a dar vueltas y a dar vueltas, y como veía que estaba la sangre del Mesías, la sangre de la resurrección, no podía entrar por esa puerta, porque había olor a sangre, había olor a eternidad, había olor a vida. ¿Y sabe por qué muchas veces los espíritus entran? Porque no hay sangre. Porque no hay pacto, porque se quebrantó el pacto por los pecados, por las iniquidades, por un montón de cosas. Amén. Entonces, uno tiene que oler a esa fragancia del Mesías, a oler a la sangre del pacto en las puertas de la casa, ¿sí? Y eso va a hacer que retrocedan una casa. Eso va a hacer que retroceda las tinieblas. Mire, una casa conectada con el Mesías es una casa de puertas eternas, donde solamente entrará el Rey de Gloria, donde solamente habitará el Padre. Y habrá en casa, habrá enseñanza del Maestro, habrá enseñanza del Mesías, habrá la doctrina de Cristo continuamente. ¿Por qué? Porque en tu casa habrá tanta enseñanza del Mesías que tu conciencia será una conciencia elevada, una conciencia que continuamente estará recibiendo los diseños de eternidad, la palabra de eternidad, la visión del Mesías continuamente sobre la casa. Entonces, una conciencia elevada es una conciencia que jamás va a vivir con una conciencia caída, con una frecuencia caída, con una frecuencia de muerte, con una frecuencia de depresión, con una frecuencia de pecado, de iniquidades y montones de cosas. No vivirá así. ¿Por qué? Porque estará continuamente en esa casa habitando bajo el abrigo del Altísimo. Entonces estarán las leyes de Dios, estará la Torá continuamente hablando, revelándose sobre los padres, revelándose sobre la madre, revelándose para que continuamente instruyan a sus hijos, alimenten a sus hijos, formen a sus hijos. Entonces esta casa está alimentando una casa generacional, le está enseñando a que mantengan sus puertas cerradas continuamente. ¿Para qué? Para que su puerta del corazón, para que su puerta de la mente esté abierta al Sab, o puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Puertas eternas, una mente elevada, una conciencia elevada, donde entra el Rey de Gloria. Y como entra el Rey de Gloria, esta casa se convierte en morada del Espíritu Santo, se convierte en morada de Yeshua, donde hay palabra, donde hay enseñanza, donde hay continuamente visión, donde hay promesas activadas, donde somos libres, donde somos sanados continuamente. Amén. Entonces necesitamos continuamente estar metidos en la oración, estar metidos en las enseñanzas. ¿Saben que la palabra dice que hay espíritus malignos que solamente salen con ayuno y oración? Que por más que vengan y uno te diga en el nombre de Jesús te vas, dice que hay espíritu que solamente ese tipo de género sale con ayuno y en oración. ¿Por qué? Porque el ayuno lo que hace es revelarte la condición de vida en la que estás. Quizás en este tiempo estás ayunando, pastora, pero no me gusta ayunar. Porque yo le digo al Señor, Señor, hoy te entrego este ayuno, voy a ayunar para vos. Y de repente me sale una mala palabra. Y de repente me enojé. Y de repente me pasó esto. Y entonces, mamá, sí, entrego el ayuno, no sirvió para nada. Sí sirvió. Porque el Espíritu Santo te está revelando qué es lo que está oculto. ¿Qué tinieblas hay? ¿Qué vacíos hay? Entonces, como estás ayunando y el Espíritu te está revelando esas áreas de vacío, a través de la oración, comenzás a quebrantar, comenzás a liberarte, comenzás a ser transformado, comenzás a recibir la palabra que comienza a liberarte, que comienzan a romper los eslabones de iniquidad, que comienzan a cerrar las puertas del pecado, las puertas de las maldiciones, las puertas de todo aquello que por mucho tiempo la tiniebla te ha enlazado y te ha hecho esclavo.
Pero el Señor no quiere que seas esclavo de Satanás. El Señor quiere que seas libres para Él, pero no libre para pecar, sino libre para poder llevar y manifestar su palabra aquí en la tierra. Libre para manifestar su propósito, su visión, para que pueda la promesa continuamente, vos puedas caminar en la promesa, puedas caminar en la prosperidad, puedas caminar en la sanidad, puedas caminar en la liberación, puedas desatar ámbitos de gloria donde te muevas por causa de que la puerta está cerrada, por causa de que tu puerta está conectada con el Mesías. Amén. Entonces, mire, uno tiene que entender que las puertas generacionales las tenemos que mantener cerradas. Enseñale a tus hijos a mantener las puertas cerradas, ¿sí? ¿Por qué? Porque mientras esas generaciones mantengan la puerta cerrada, habrá una casa de Yahweh. Habrá en cierta forma continuamente algo que dijo Josué y dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué se encargó no tan solamente de mantener la puerta cerrada sobre su vida, sobre su matrimonio, sobre sus hijos, sino que le enseñó a sus hijos cómo mantener la puerta cerrada y cómo levantar altar a Dios. Es por eso que él dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Casa de generaciones que habitan en el corazón del Eterno, marcando diferencia y viviendo en la verdad y viviendo en la luz de Yeshua. Amén. Mire, el Salmo 25:6, estoy terminando, dice: la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré por siempre. Mateo 7:24 dice: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. ¿A dónde tiene que construir su casa? Sobre la roca. Y mire, el último, Salmo 84:10 dice: vale más pasar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero cuidar la entrada de la casa de mi Dios que habitar entre los impíos. Prefiero cuidar. Iglesia, cuida tus generaciones. Iglesia, cuida tu casa. Iglesia, cuida tus pensamientos, cuida tu mente. Pastor, es que me la mandé tantas veces. No importa cuántas veces te la mandaste. Hoy la puerta está abierta. La puerta del Padre está abierta. La puerta del Padre te está diciendo: entra, vení, arrepentite de todo aquello que hayas hecho. Porque hoy tu historia va a cambiar. Porque hoy el Señor te está diciendo: hoy estoy cerrando las puertas al enemigo. Hoy estoy cerrando las puertas al inframundo. Hoy estoy cerrando la puerta de la muerte, la puerta de la miseria, la puerta de las enfermedades, la puerta de las iniquidades, los pactos de hechicería que por tantos años afectaron tu vida, afectaron tu familia, rompieron y quebrantaron linaje. Hoy el Señor está diciendo: mi sangre se está colocando sobre las puertas. Por lo tanto, el ángel de la muerte, el ángel de la destrucción no podrá tocar la familia, no podrá tocar las generaciones, porque mi sangre tiene poder, tiene liberación. Mi sangre está tan fuerte, mi sangre está tan activa que los demonios, cuando comienzan a oler mi sangre, no pueden resistir y se van y vuelven a su origen del inframundo. Por hoy el Padre te está diciendo: alzad vuestras cabezas, alzad puertas eternas, porque entrará el Rey de Gloria, y el Rey de Gloria está entrando. El Rey de Gloria se está moviendo. El Rey de Gloria se está manifestando. El Rey de Gloria está diciendo, como dice Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Denle un aplauso al Rey de Gloria. Tu casa, mi casa, serviremos a Jehová todos los días de nuestras vidas hasta que venga el Mesías por nosotros. Póngase de pie. Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa,
Un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera.